Sí, muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a la iglesia virtual. Estoy muy contento, es un gran privilegio poder compartir contigo la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir hablando acerca de este tema de escatología. En el capítulo 24, nuestro Señor Jesús nos hablaba acerca del fin del templo, la caída de Jerusalén, pero además de eso nos hablaba del fin del mundo, del fin de los tiempos. Pero Jesús precisamente después de que da todo este mensaje escatológico, que bueno, escatología significa el estudio del fin de los tiempos. Y a su vez la escatología es una rama de la teología, y la teología es el estudio de Dios. Entonces, Jesús, sabiendo que esto era un tema muy importante, remacha con este capítulo 25 porque quería que sus apóstoles y que todas las personas que lo habían escuchado les quedara muy claro este mensaje, porque era fundamental para su vida espiritual, para su eternidad con Dios o su eternidad sin Dios. Este mensaje es para ti y para mí también, porque esto de cómo reaccionemos y de lo que hagamos a partir de este momento definirá tu eternidad sin Dios o tu eternidad con Dios. Pero antes de comenzar esta clase, quiero pedirte, pongamos todo esto en manos de Dios. Padre Santo, ilumina nuestro entendimiento. Danos la capacidad, Señor, para poder estar delante de ti en tu presencia. Ayúdame, te pido que consideres el hecho de que un hombre tan imperfecto como yo pueda profundizar tu palabra y hablar de ella a las personas. Utilízame como mejor te convenga a tus intereses, Señor. Y es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: ¡Miren, miren! Ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Vamos a hacer un apartado aquí. Quiero decirte que para Jesús era tan importante que las personas entendieran bien este mensaje, que usó un ejemplo de algo muy cotidiano en la vida, en la comunidad, en la sociedad judía de aquel entonces. Y usó el ejemplo de unas bodas, ¿verdad? En aquel entonces quiero decirte que las bodas judías se dividían en 3 etapas, ¿de acuerdo? No eran parecidas a lo que nosotros hoy acostumbramos en el continente o acá en el occidente, pero sí hay algunas cosas parecidas. Sin embargo, mira, por ejemplo, en la primera etapa de una boda judía contemplaba el compromiso. Este compromiso era algo que aprobaban, pactaban o ratificaban, por así decirlo, los padres de los muchachos. Los 2 papás del varón, los 2 papás de la mujer, ¿de acuerdo? Y como te decía, esta etapa se denominaba el compromiso. Posteriormente venía el desposorio. Y en esta etapa, que era tiempo después, en esta etapa ambos se hacían votos. Eso sí lo practicamos nosotros, ¿verdad? Esta parte de las bodas es muy especial. Si tú ya te casaste, déjame decirte que es un momento muy íntimo, muy especial, donde unos a otros, las parejas, se hacen promesas, ¿verdad? Para toda la vida. Esa es una parte muy importante. Pero después, la etapa número 3, ¿verdad? Que ya era el matrimonio, que era aproximadamente un año después del compromiso. Imagínate todo lo que ocurría en todo ese año, ¿verdad? Los nervios, las ansias. Porque en este momento, en la etapa del matrimonio, el novio llegaba, ¿verdad? Regularmente en la noche
por la novia. Y esas damas de honor prendían sus lámparas y le ayudaban al novio y a la novia a llevarlos hasta el lugar donde iba a ser su nuevo hogar o donde iba a ser el banquete de bodas. Entonces imagínate qué especial era que las damas estuvieran listas, preparadas, porque el novio llegaba de improviso. Es decir, también imagínate, la novia tenía que estar preparada, ¿verdad? Para cuando llegara el novio. Y sin lugar a dudas, las damas, porque ¿cómo iban a alumbrar el camino? En aquel entonces no había lámparas como las que tú y yo hoy conocemos, ¿verdad? No había ese tipo de lámparas, no, en la calle. Así que ellas tenían que alumbrar a esa pareja. ¿Te los imaginas, caminando en ese sendero oscuro en la noche, en aquellos lugares donde solamente se veían las estrellas y las damas de honor iluminando su camino? Qué especial, ¿no? Pero aquí pasa algo. En otra versión de la Biblia llama a estas necias, porque aquí dice que son necias, las llama insensatas. Quise averiguar un poquito más qué significa la palabra insensatez en un sentido bíblico y en el diccionario común que todos conocemos. Pues bueno, déjame decirte que en el sentido bíblico alguien insensato es alguien que muestra imprudencia e inmadurez y que no tiene sentido común, que no piensa bien. ¡Wow! Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí veo algo muy importante, ¿verdad? Las 10 se duermen. Y esto quiere decir que tú, yo y todas las personas podemos llevar nuestra vida común y corriente. En este caso, esas damas de honor podemos ser todos nosotros y el novio Jesús y la novia la iglesia. Dice en Apocalipsis que Jesús vendrá por su iglesia, ¿verdad? Para llevársela por su novia, que es su iglesia. Entonces todos podemos estar en el papel de ser la novia, pero además en el papel de ser estas damas de honor, ¿verdad? Que podrían estar preparadas y que definitivamente podrían ser insensatas o insensatos, podríamos llamarlo también desde ese punto de vista. Es decir, dice la Escritura que todas se durmieron, todas sintieron sueño, vieron que no veía que no venía, que no llegaba y empezaron a decaer en cansancio y se durmieron. Pero lo importante aquí es que cuando llegó el novio, que llegó de un momento a otro, todas se despertaron, pero 5 sí estaban preparadas y 5 eran insensatas, eran inmaduras, no pensaban bien, eran imprudentes. Un ejemplo muy, muy significativo, ¿verdad? Para todos. Fíjense lo que dice después, versículo 9. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Muy bien. Bueno, aquí vemos las palabras de Jesús pudiesen parecer algo fuertes, radicales, pero precisamente el amor de Jesús lo mueve a decirnos la verdad en nuestras vidas. Cuando somos desprevenidos, cuando somos insensatos ante su palabra, cuando no queremos escuchar o creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para después ocuparnos de las cosas espirituales. Esto es una gran advertencia para que no asumamos que todos, por ser creación de Dios, estaremos algún día con Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser aprobados por Dios. Y aquí señala en esta escritura que hubo 5 que se quedaron afuera de la presencia de Dios y 5 que sí pudieron entrar en la presencia de Dios al banquete de las bodas.
La crisis en ese momento, cuando Jesús regrese, revelará, separará a un grupo de personas y a otro grupo de personas. La reprensión para estas 5 insensatas fue durísima. Fue un castigo durísimo por haber estado distraídas, pero la verdad es que aplica para todos, ¿verdad? Estamos hablando. Aplica para todos nosotros. Por ser personas negligentes, por ser personas insensatas, por no considerar seriamente ya en este momento las palabras de Jesús, ¿verdad? Fue directamente una forma de rechazo del novio. Fíjate que el que le responde a ellas es directamente el novio. Ellas le ruegan, le tocan fuerte. Pero una vez que se cerró la puerta ya no se iba a abrir. Y él mismo les contesta desde dentro: no las conozco, no sé quiénes son. Pero es interesante saber que para que ellas hayan sido consideradas como damas de honor, se les avisó, ¿verdad? Con tiempo, antes de que llegara la boda. Se les invitó, se les hizo una invitación especial, considerada, con tiempo. Pero no quisieron ser prudentes y atender a esa invitación tan especial. Nosotros, el ser humano, constantemente somos invitados por Dios a escuchar, a considerar su palabra. Pero en muchas ocasiones somos como estas damas de honor, ¿verdad? Necias, desprevenidas. Esa puerta jamás se abrirá. Hoy hay muchas doctrinas falsas con respecto a la salvación. Algunos dicen que después de que se muere alguien pueden rezar un novenario para pedir por su alma y que se vaya al cielo. Falso. De eso no habla la Biblia. Algunos otros señalan que existe un lugar llamado purgatorio, donde las personas van, sufren algún momento, se purifican y después irán al cielo. Falso. Eso no dice Jesús. De eso no habla la Biblia en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que consideremos seriamente las palabras de Jesús, porque una cosa es lo que dicen algunos grupos religiosos y otra cosa es lo que dice Jesús. Aquí Jesús está siendo muy claro. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A Jesús? ¿O a otras enseñanzas incorrectas? El precio de no estar listas, el precio que pagaron estas mujeres fue altísimo. Fue el precio más alto que una persona puede pagar, la pérdida de su alma en la eternidad. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos, volvernos a Dios, considerar el plan que Él tiene de salvación para nosotros y hoy mismo aplicarnos a ser personas sensatas, a ser personas precavidas, que toman la palabra de Dios con mucho respeto, ¿verdad? Y con mucho amor también. Acompáñenme, por favor, ahora vamos a otra parábola. Ahí mismo Jesús sigue hablando de este tema y es la parábola de los 3 siervos. Dice la Biblia: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Muy bien, en esta segunda parábola, Jesús pone énfasis en el ejemplo de 3 esclavos, podría decirse siervos, esclavos, no importa. En aquel entonces se acostumbraba
que cuando un amo salía lejos, daba ciertos encargos muy específicos a sus esclavos. Y él esperaba que a su regreso ellos hubiesen hecho lo necesario para que las cosas estuvieran mejor que antes. Entonces Jesús, en este caso, el amo, ¿sí?, se equipara a la figura de Jesús, ¿de acuerdo? Cuando Él regrese por segunda vez. Entonces Él da instrucciones específicas a cada uno de sus esclavos, de sus siervos, ¿verdad? Este amo. Y les deja hacer su mejor esfuerzo. Les da la confianza. Les da libre albedrío, ¿verdad? Para que hagan con ese dinero, con esos bienes, como mejor les parezca. Pero que sí, definitivamente, Jesús, o en este caso el amo, regresaría después y pediría cuentas específicamente a cada uno de ellos. Aquí vemos cómo los primeros dos siervos ejecutaron una acción directa. Es decir, reciben la orden de su amo y de inmediato van y hacen algún tipo de inversión, algún tipo de negocio, y dice la escritura que ganan más. Esos buenos siervos sintieron la responsabilidad personal de su encargo. Importantísimo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿verdad?, nos pedirá cuentas en lo personal a cada uno de nosotros. Jesús no dirá, bueno, aquel todo grupo de personas voy a evaluarlos grupalmente. Y a este grupito de personas voy a evaluarlos también grupalmente. Y aquel grupo de personas no. Jesús evaluará nuestro trabajo de manera personal, individualmente. Es por eso que estos hombres, estos siervos buenos, sintieron esa responsabilidad personal y de inmediato se pusieron en acción. Lo hicieron de manera personal. Se pusieron a trabajar sin demora. Trabajaron puntualmente, con perseverancia y tuvieron éxito. Por el contrario, el tercer siervo, vemos que no perdió el dinero. No lo perdió en cierta forma, ¿verdad? Pero pudo haber ganado algo para su amo. Pero no hizo casi nada con el encargo que su amo le había dado a él en lo personal. Dice 20, versículo 20. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Ok, ya aquí en esta parte de la escritura vemos cómo los 2 primeros dan muy buenas cuentas a su amo una vez que regresa, ¿verdad? Es importante señalar que dice la escritura, después de algún tiempo, de mucho tiempo, ¿verdad? Regresa el amo. Y así puede pasar con nosotros. Ellos pudieron haber pensado, pudieron darse esa chance de pensar que quizás su amo nunca regresaría, porque ya había pasado tanto tiempo y su amo no regresaba. Pero ¿sabes qué? Esos 2 primeros no pensaron así. Y nosotros por ningún motivo debemos pensar que Jesús no va a regresar, que va a pasar mucho tiempo o que se le va a olvidar que nos dejó un encargo, ¿verdad? Jamás podemos pensar así, porque de lo contrario,
estaríamos equivocándonos de manera muy fuerte. Algo que podemos resaltar en la Escritura es que el amo reconoció la bondad y la fidelidad de sus dos esclavos, de sus dos siervos. Les dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque ¿sabes qué? Buscó reconocer sus aptitudes, no solamente sus aptitudes, sino sus cualidades de carácter. Eran fieles y eran buenos. Si Jesús estuviera buscando otras cosas de ellos, les hubiera dicho quizás, bien, buen siervo, inteligente, me hiciste ganar una buena lana, ¿verdad que no? Principalmente lo que estaba enfocando el amo de estos siervos era en su corazón, en las cualidades que había en ellos, moralmente, espiritualmente. Eran hombres fieles y bondadosos. No buscaba en sí cuánto realmente ellos hayan producido. Pero ¿sabes qué? Al siervo que no hizo su trabajo, la Escritura es muy fuerte, ¿verdad? Porque ahorita vas a ver en un momento más cómo es que Jesús se refiere a este hombre, ¿sabes? Este hombre, el tercer siervo, dice la Escritura que fue y escondió el dinero de su amo en algún lugar. De alguna manera, no se lo robó, no lo malgastó, pero se lo guardó para sí y lo escondió. Los otros dos recibieron gloria. Dios, Jesús mismo les dice, vengan, celebren conmigo. Estarán conmigo y les di un encargo y como cumplieron les voy a dar muchísimo más. ¿Sabes que cuando venga Jesús es muy importante que puedas evaluar que Jesús te va a pedir a ti cuentas en lo personal, a cada uno de nosotros? Porque si hubiese hecho un análisis general de los tres siervos, pues hubiera dicho, bien, hicieron buen trabajo los tres, ¿verdad? Porque yo les había dejado algo, si sumo esa cantidad que les dejé a todos y ahora veo la cantidad total, pues a final de cuentas estuvo bien, pero no fue así, ¿verdad? El amo evaluó el trabajo de cada uno de ellos. Cuando Jesús venga, no te va a preguntar, a ver, ¿qué frutos hubo en tu iglesia? No, pues hubo esto y es, qué increíble, ven, pásate, qué especial, porque formabas parte de esa iglesia, de ese grupo, entonces tú también pasa a disfrutar conmigo. No, Jesús personalmente nos va a hacer ese reconocimiento, ¿verdad? O nos va a hacer ese señalamiento de que es muy probable que hayamos hecho un mal trabajo. Este siervo, el tercer siervo, pudo haber pensado quizás, pues es que me dio bien poquito. O sea, ¿qué diferencia voy a hacer si yo hago algo con este dinero? ¿Qué diferencia va a haber si yo hago un empujoncito, ¿verdad? En esto, en el encargo que nos dejó. Es muy probable que como soy muy pequeño, a lo que me encargaron, no tengo tantas habilidades, pues no pueda causar una gran diferencia, ¿verdad? En la iglesia, en el grupo donde me encuentro. Así que no tiene caso que yo haga algo. Como les decía, Jesús hará un análisis personal de todos nosotros. Y a veces somos así espiritualmente hablando. No queremos dar, ni muy poco, para el evangelio, para las buenas noticias, para que personas conozcan de Dios. Pero algo que parece aquí en la Escritura que revela, que da claridad, es que parecía estar orgulloso, ¿verdad? Ese siervo perezoso parecía estar orgulloso de regresarle a su amo lo que le había dado. Es decir, estaba tan extraviado que no se daba cuenta que su amo estaba furioso con él, que su amo iba a estar muy disgustado al entregarle esos resultados. Así estamos a veces perdidos, extraviados, y creemos que estamos bien con Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos de hacernos llamar cristianos, de pertenecer a un grupo, a una iglesia, a una denominación. Y no nos damos cuenta que hay un extravío espiritual muy grande, muy profundo, muy oscuro en nuestros corazones.
Sigamos leyendo la escritura. Versículo 26. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más, y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien, ahora quiero compartirte el mensaje de la cruz y la Santa Cena de nuestro Señor Jesús. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Hasta el versículo 28. En este momento, la vida del apóstol Pedro ya había cambiado significativamente. En este mensaje poderoso de predicación, llama a las personas a que se vuelvan a Dios. Es el primer mensaje poderoso de predicación después de que Jesús asciende al cielo, después de haber precisamente resucitado, y era lo que hablaba aquí en este momento el apóstol Pedro. Algo que me parece muy importante y que quisiera yo que reflexionemos, sí, es en la actitud del apóstol Pedro. Era un hombre que sin lugar a dudas quería agradar a las personas en su vida pasada. Y lo vemos, ¿verdad? Como cuando le dijeron que si conocía a Jesús, él lo negó. O sea, él no quería quedar mal con las personas, no quería que lo vieran mal. Entonces, en este momento, a Pedro ya no le importaba que su audiencia estuviera en contra de lo que él decía. Es decir, Pedro les dio un mensaje profundo y directo a sus corazones y les dijo que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse. En este momento Pedro ya estaba en un estado espiritual muy diferente. Y precisamente vemos cómo sus palabras fueron directas hacia esas personas. Él ya no buscaba agradar a su audiencia. Y esto es de lo que muchos predicadores hoy en la actualidad pueden carecer, ese carácter, esa gallardía, ese empuje para poder confrontar la vida de las personas. Y muchos se pierden en esta área, ¿verdad? Queriendo agradar a las personas. Entonces Pedro les dice, ustedes lo mataron, es decir, ustedes fueron partícipes de esa muerte. ¿Y sabes qué? Nosotros hoy podríamos pensar, pero bueno, ellos fueron, ¿verdad? En aquel entonces. Pero la verdad es que según las Escrituras, Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, es decir, por tus pecados y también por mis pecados. Y la muestra más grande de poderío de nuestro Dios y de Jesús mismo es que Él resucitó de entre los muertos. Ningún otro líder religioso ha resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Y a pesar de que
ya en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se profetizó que Jesús moriría, pues a final de cuentas vemos cómo en las Escrituras el plan de Dios sí se cumple. Él va y muere en la cruz, pero también resucita. Y eso a nosotros nos debe dar mucha esperanza. Dice aquí, al final de la Escritura, pues no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Todos nosotros, como seres humanos, tendremos que llegar a ese lugar. Pero también tenemos la esperanza de que por medio de la cruz de Jesús resucitaremos precisamente en la segunda venida de Cristo y estaremos con Él, con un cuerpo nuevo, no con este cuerpo mortal, con un cuerpo especial, especialísimo que Dios nos dará para poder habitar en aquel otro lugar que Dios tiene preparada, esa morada para nosotros. Gracias a Cristo, a su sacrificio, a su cruz, que hoy podemos tener acceso al Padre. Acompáñenme en una oración por el pan y el jugo de uva. Bendito Santo Padre, gracias por todos tus planes, por lo bueno que has sido con nosotros. Estamos felices de poder sí celebrar la Santa Cena, también recordar tu muerte, que no fue fácil, pero por supuesto también recordar tu resurrección, como lo dicen aquí en las Escrituras. Qué increíble el saber, Señor, que tú prometiste a tu Hijo, ¿verdad? Muchas cosas y las cumpliste en Él. Qué increíble que tú lo resucitaste de entre los muertos, tu Espíritu Santo, que su cuerpo no se consumió, porque precisamente esa es la esperanza que tenemos todos nosotros, los que somos discípulos de tu Hijo Jesús, que algún día así también nos resucitarás. Bendice este pan y este jugo de uva. Perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a ser diferentes y a cambiar, Señor. A través de Jesús te oro y te pido esto. Amén. Gracias. Muy bien, ahora quiero compartirles el mensaje de nuestra ofrenda. Está en Romanos capítulo 12, versículo 8. Y dice la Biblia: si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. La Biblia en esta escritura nos llama a la acción, pero no cualquier tipo de acción. Nos menciona que cuando demos debe de tener dos características. Si vamos a repartir, dice, hagámoslo con generosidad. Y si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Es decir, hay dos requisitos fundamentales para que nuestra ofrenda o lo que damos a Dios, que también se usa para ayudar a otras personas, sea aprobada por Él mismo. Una es generosidad. La verdad es que ya solamente ese requisito es importante y confronta nuestros corazones. Dios nos pide, si vas a dar, hazlo con generosidad. Pero después viene el segundo reto. Si vas a dar con generosidad, agrégale también alegría. Imagínate una persona que se ve presionada porque tiene que dar con generosidad y precisamente a final de cuentas decide dar generosamente, pero da también con un corazón apagado, con un corazón preocupado, con un corazón enojado, con un corazón crítico. Realmente esa es una ofrenda que es muy posible que no agrade a Dios. Entonces Dios nos pide esta otra parte, que si vamos a dar, entonces también demos con alegría. Imagínate el cambio tan radical de una persona que en un principio pueda estar pensando en que no va a dar, que no tiene dinero, que tiene muchas cosas que pagar, etcétera, etcétera. Pero después esa persona decide dar generosamente, pero además de eso, decide hacerlo con alegría. Sin lugar a dudas, va a ser una persona bendecida grandemente por Dios, porque Dios premia la actitud. Acompáñenme a orar por nuestra ofrenda. Padre bendito y santo, muchas gracias por este tiempo. Gracias por nuestra ofrenda. Queremos pedirte que la bendigas, que la aumentes, Señor, y que siga llegando esa ayuda
a las personas que más lo necesiten. Síguela bendiciendo y bendice a mis hermanos también. A través de Jesús te doy gracias y pido esto. Amén. Muy bien, hasta pronto.